Una cosa que me ha sorprendido es leer, mientras, bueno, estaba escuchando entrevistas que te han hecho, etcétera, un dato que me sorprendió y es que hay 87 personas que de alguna manera han decidido el futuro de 8.000 millones de personas mediante una agenda. Sí, eso es lo que se llama Agenda 2030. Ujú. En España es un poco más conocida esta agenda que en otros lugares porque el gobierno de Pedro Sánchez tiene un ministerio cuyo objetivo es implementar los objetivos y las metas de la Agenda 2030. Pero en general, la mayoría de los españoles no sabe qué es la Agenda 2030 y mucho menos se conoce en el resto del mundo. Ujú. Curiosamente, es una agenda que lleva el eslogan de la Agenda de la Humanidad. Es decir, en Naciones Unidas habitualmente se refieren a ella como la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible o también le suelen decir coloquialmente la Agenda de la Humanidad. Cuando uno escucha esta frase tan rimbombante, puede tender a creer que la ha definido la humanidad. Es una agenda para la humanidad definida por consenso por la humanidad. No, eso no es así. La han definido solo 87 personas. En el año 2012, en Río más 20, se define el modo de concreción de la Agenda 2030 y ese modo establece tres grupos que van a definirla. Uno es el grupo de tarea abierto, que son solo 30 personas, otro grupo de expertos en finanzas, que son solo 30 personas, y un foro político de alto nivel, que son solo 27 personas. Ujú. 30 más 27, 87. 87 personas han definido 17 objetivos y 169 metas para todas las naciones. Es la agenda de la humanidad y además es una agenda amplísima. Es una agenda que cubre temas de medio ambiente, temas de industria, de agricultura, de seguridad, de guerra, de paz, temas de provisión de agua, temas de salud, temas de educación, temas de economía, temas de finanzas, temas de sexo. Es decir, es una agenda omnicomprensiva que encima de todo tiene imperio, insisto, sobre todas las naciones porque la ONU pretende que entre el año 2015 y el año 2030 todas las naciones se las rebusquen para cumplir lo que ella establece. Ujú. Y bueno, esta agenda recibe bastantes críticas. ¿Por qué? Porque aparentemente cuando tú lees algunos mensajes, pues parecen buenos. Sí, está diseñada para que sea muy difícil de criticar, porque Ujú. las cosas que propone, vamos, es que son muy agradables de leer. Por ejemplo, hambre cero. Para el año 2030 el mundo tendrá hambre cero. Y uno dice, sí, es que estoy de acuerdo, está muy bueno. O por ejemplo, fin de la pobreza es otro de sus objetivos. Para el año 2030, fin de la pobreza. Otro de sus objetivos es la paz en el mundo. El objetivo 16 es la paz en el mundo. Y uno dice, pero claro que queremos la paz en el mundo. Otro objetivo es educación universal y eso es excelente, es decir, estamos todos de acuerdo. El problema no es ese. El problema es que esto está diseñado para fracasar. ¿Mm? El problema es que esto ha sido escrito de esa manera, ha sido redactado de esa manera para que nadie se pueda oponer, so pena de ser acusado de odiador, de antihumano, de fóbico de algo, ¿no? De este tipo de acusaciones tan típicas del lenguaje políticamente correcto. ¿Por qué digo que está hecho para fracasar? Vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo para entender la lógica, porque esto es muy importante. En el año 2000, la ONU estableció la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eran 8 objetivos que tenían que cumplirse a más tardar para el año 2015. A la ONU le gustan mucho estos periodos de 15 años. En 15 años había que cumplimentar 8 objetivos. Llegado el año, también eran muy loables, ¿no? Hambre cero, paz en el mundo, todo ese tipo de cosas. Llegado el año 2012, la ONU se reúne en esta conferencia que te acabo de mencionar, Río más 20, y tiene que reconocer que esos objetivos, esos 8 objetivos del milenio, no se van a cumplimentar porque no están ni siquiera próximos a cumplimentarse. Por lo tanto, la ONU dice vamos a redefinir esta agenda de cara al año 2030. Como resultado de esa redefinición tenemos 17 objetivos y 169 metas. Esto es absurdo, porque si no pudiste con 8, ¿por qué ahora querés implementar 17 y 169 metas que no estaban antes? Esto es tan absurdo como que yo te diga lo siguiente. Mira, Luis, mi objetivo para fin de mes es comprarme un Ferrari rojo. Y vos me decís, bueno, ¿y cuál es tu ingreso? Y yo te digo $1.000 por mes, o 1.000 euros, como vos quieras ponerlo.
Y vos me decís, mirá, tendrías que redefinir tu objetivo porque es que no vas a llegar, no es un objetivo realista. Y yo, en lugar de contemplar la relación fines y medios, me enojo con vos porque digo, pero vos sos tonto, ¿pero qué te pasa? El Ferrari rojo es hermoso, es buenísimo, sos un anti-Ferrari rojo, no te gusta el Ferrari rojo. Y vos decís, bueno, está bien, inténtalo, inténtalo. Entonces, llega fin de mes, nos volvemos a encontrar y vos me decís, ¿cómo te fue con tu objetivo? ¿Pudiste comprar el Ferrari rojo? Y yo te digo, mira, la realidad es que tenías razón, no era un objetivo realista, no pude conseguirlo y ni siquiera estuve cerca de conseguirlo, pero ahora te haré caso. Voy a redefinir mi objetivo y mi objetivo para el mes próximo es comprarme la nave espacial de Elon Musk. Vos me vas a decir, pero este tipo es más tonto de lo que yo pensaba. Claramente. Bueno, eso es Naciones Unidas. Eso que te acabo de describir, que con ese ejemplo, digamos, individual lo vemos tan claramente, eso es Naciones Unidas. No pudieron con 8 objetivos en 15 años y se les ocurrió meter 17 objetivos para los próximos 15 años y 169 metas. Y como ahora tampoco pueden con esos objetivos y con esas metas, se acaban de reunir. En septiembre del 2024 se han reunido y han dicho, oigan, faltan casi 5 años para la conclusión del tiempo establecido para cumplir Agenda 2030, faltan casi 5 años y no solamente no estamos cerca de cumplirlos, sino de que en muchos de ellos estamos más lejos que en el año 2015. Por ejemplo, hoy hay más hambre en el mundo que en el año 2015. Por ejemplo, hoy hay más guerras en el mundo que en el año 2015. Por ejemplo, la educación ha sido tan afectada por la pandemia y por las políticas de cuarentena y de cierres de universidades y escuelas que también está más afectada que en el año 2015. Por lo tanto, estamos tan lejos de cumplir esos objetivos que tenemos que redefinir esta agenda y patearla para el año 2045 y ahí aparece una nueva figura llamada Visión 2045, también conocido como Pacto del Futuro, que establece además nuevos objetivos y nuevas metas. Por lo tanto, ¿de qué va esto? En conclusión, después de este largo camino que acabo de figurar, ¿de qué va esto? Va de ir poniendo cada 15 años agendas más y más demandantes para solicitar más y más poder por parte de las naciones, más y más finanzas, más y más soberanía. Cada vez que esto fracasa, la culpa no es de la ONU, es de las naciones. Por lo tanto, las naciones tienen que comprometerse con una nueva agenda, delegando nuevos poderes y delegando sobre todo dinero para que la ONU multiplique sus órganos especializados. En una empresa pues, privada, por ejemplo, cuando un empleado no cumple los objetivos, se le echa fuera, ¿no? Se le despide. ¿Qué va a ocurrir? O sea, ¿no ocurre nada si no se cumplen esos objetivos, como has comentado, que ninguno de los 8 anteriores pues se cumplieron? Y luego también, no sé si podrás hablarnos más de la Agenda 2045 o Agenda 2050. ¿O sí, con gusto. Mira, estas agendas y el poder globalista, porque en definitiva el concepto atrás de esto, el concepto político clave, del cual también después podemos hablar, es el de globalismo. Funciona a partir de 2 principios psicológicos. Hay 2 principios psicológicos que movilizan las artimañas de los globalistas. Por un lado es el miedo. El miedo al apocalipsis. ¿Apocalipsis de qué tipo? De todos los tipos. El apocalipsis climático, la idea de que el cambio climático nos va a destrozar y por lo tanto tenemos que delegar el poder. Esa siempre es la idea. La idea es, frente al miedo, delegás el poder, que es la idea hobbesiana, es la idea de las monarquías absolutas. La configuración del Estado moderno, que fue monárquico y absoluto en sus inicios, en el siglo XVII, se estableció sobre la base del miedo y de la delegación del poder total que demandaba la satisfacción de esa pasión llamada miedo. Ahora tenemos el cambio climático, tenemos el tema de las pandemias, a ver cuándo es la próxima pandemia y a ver qué se nos exige en la próxima pandemia. Ya se nos exigió demasiado en la anterior, ahora la gente está especulando con qué se va a exigir y ya la OMS ha avanzado con un tratado internacional sobre las pandemias. Por ejemplo, hace menos de un año, hace 6 meses, la ONU estaba reunida y la OMS en particular, la OMS impulsando una delegación de soberanía de los estados para monitorear y para actuar sobre eventuales pandemias. Tenemos apocalipsis, insisto, por todos lados, apocalipsis nucleares. Tenemos muchos más países armados nuclearmente de lo que nunca ha habido.
yo me pregunto, bueno, ¿cómo será una guerra hoy? ¿Cómo será una guerra en un mundo que tiene inteligencia artificial, big data, nanotecnología, biotecnología? Bueno, la guerra la tenemos en distintas zonas, pero la pregunta es, ¿y cómo sería una guerra mundial? ¿Sería una guerra realmente apocalíptica? En la Segunda Guerra Mundial el apocalipsis no era parte de la visión que teníamos de las consecuencias de la guerra, y aquella fue nuestra última guerra mundial. Ya prácticamente vamos a tener que como 80 años de eso. Pero el asunto actual es armas nucleares por todos lados, tecnologías de control por todos lados, inteligencia artificial, insisto, big data, robótica, cibernética, nanotecnología, biotecnología, armas químicas, sumado a cambio climático, sumado a virus, pandemias. Claro, tenés un cóctel ahí explosivo del cual la gente puede sucumbir al terror. Y el terror siempre es funcional para aquel que demanda poder. Si tenés terror, no te preocupes, delégame todo el poder, dame vía libre para hacer lo que yo quiera, porque yo soy el que te va a salvar. Esa es un poco la idea psicológica atrás del avance de estas agendas. Por otro lado es la culpa. Y ahí va el punto que vos mencionabas. Por otro lado es la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Vos decís, en una empresa privada, cuando alguien hace algo mal reiteradas veces y no sirve para su puesto, pues se lo echa. Ahora, ¿cómo echás a alguien de Naciones Unidas si vos no lo elegís? ¿Cómo echás a alguien de Naciones Unidas si no sabes quién es? ¿Sabemos? ¿Vos sabés quiénes están en Naciones Unidas? El 99,9% de la gente no sabe quién está en Naciones Unidas, no sabe lo que hace Naciones Unidas, no tiene idea de las agendas que se establecen ahí. Es una caja negra. Es más, lo más importante en Naciones Unidas no ocurre a la vista del público, ocurre en salas cerradas de negociación, donde entran solamente determinadas personas. Entonces, otra vez, ¿cómo controlamos? ¿Cómo echamos? ¿Cómo elegimos? No tenemos ninguna posibilidad de aplicar la lógica que aplicamos ni a la empresa privada ni a los órganos públicos estatales en una democracia y en una república. No podemos hacerlo. Entonces, la consecuencia es, ¿de quién es la culpa? La culpa es de las naciones. Si hay cambio climático, es culpa de las naciones. Si hay virus pandémicos, son las naciones. Si hay guerras, son las naciones. ¿Y quiénes son los buenos? Bueno, los buenos son los que nunca tienen la culpa de nada. Las élites globales. Las élites globales además se montan sobre otro principio de legitimidad, que es el de la filantropía. Ellos son filántropos. Esto lo hemos escuchado hasta el hartazgo en colegios, en universidades, en medios de comunicación. Cuando alguien dice ONU, la mayoría de las personas se le figura un filántropo. La idea de alguien que está entregado por la humanidad, no por su patria, no por su nación, no por su familia, no por su religión, sino por algo tan abstracto llamado la humanidad. Entonces, por un lado están los filántropos y por otro lado están los tecnócratas. Son los dos principios de legitimidad que tiene el globalismo. Acordate, por un lado, psicológicamente el miedo y la culpa, y por otro lado el principio de legitimidad es la filantropía, la idea de que ellos aman a la humanidad y el resto de los humanos comunes y corrientes no aman a la humanidad, y por otro lado los tecnócratas, la tecnocracia, la idea de ellos no tienen ninguna ideología, ellos no tienen intereses políticos, ellos no tienen ninguna doctrina atrás, son técnicos, son expertos, son los que realmente conocen y porque conocen saben cómo solucionar los problemas. ¿Cuáles problemas? Insisto, cambio climático, la gestión de una pandemia, la gestión de una guerra, etcétera, etcétera.